Imagina esto, el narcisista te dejó. Te descartó. Se fue con alguien más, alguien que, al parecer, llenaba todos los huecos que tú no podías o no querías llenar. Apenas unos días después, ya estaban en una nueva relación, como si nada hubiera pasado. Sonrisas, fotos, declaraciones de amor, promesas de eternidad. Pero algo no encaja del todo. ¿Alguna vez has sentido que, aunque ya no estén juntos, aunque ya no estén contigo, aún así siguen obsesionados contigo? Que aunque hayan elegido a alguien nuevo, tú sigues apareciendo en sus pensamientos, en sus acciones, en sus intentos de reconexión. Que, de alguna manera, no te han dejado ir. En este momento, puede que te preguntes, ¿por qué? ¿Acaso no era yo la persona equivocada? ¿No era yo la que no los hacía felices? ¿No era yo la que no los entendía? Entonces, ¿por qué siguen mirando hacia atrás? Hoy vamos a explorar por qué, incluso después de haber elegido a alguien nuevo, el narcisista no puede dejar de pensar en ti. Vamos a desentrañar las razones detrás de esa obsesión que, aunque no sea sana, sí es real. Vamos a descubrir por qué la nueva persona no te reemplaza del todo, por qué sus inseguridades no desaparecen con una nueva relación y lo más importante, qué significa todo esto para tu sanación y tu autoestima. Vamos a comenzar. ¿De verdad se han curado? ¿O solo se han movido lateralmente? Cuando un narcisista se va rápidamente hacia una nueva relación, muchas veces parece como si hubiera sanado. Como si hubiera encontrado a la persona ideal. Como si hubiera superado lo que tenían contigo. Como si hubiera cerrado una etapa y estuviera comenzando una nueva, una etapa llena de promesas, de emociones frescas, de una conexión más profunda. Pero si has vivido esta experiencia, si has sentido cómo de repente te reemplazaron, cómo pasaste de ser la persona más importante en su vida a no ser nadie, entonces probablemente has sentido algo raro. Una sensación de inquietud. Una pregunta que no te deja dormir, ¿realmente están mejor? ¿Realmente han sanado? ¿O solo están huyendo? Porque la verdad, aunque duela, es muy distinta. El narcisista no se va porque haya sanado. No se va porque haya reflexionado sobre sus errores, sobre sus heridas, sobre cómo afectó a quienes lo rodeaban. No se va porque haya encontrado paz, porque haya aprendido a quererse a sí mismo sin necesidad de manipular a otros. No. El narcisista no se va por eso. El narcisista se va porque está huyendo. Huyendo del vacío emocional que siente cuando pierde su fuente de suministro emocional. Huyendo de la soledad que lo enfrenta con quien es en realidad, sin máscaras, sin halagos, sin atención constante. Huyendo del espejo que le muestras cuando decides alejarte. Un espejo que le muestra sus miedos, sus inseguridades, su necesidad de control. Y eso, para él, es insoportable. El narcisista no procesa el dolor como la mayoría de las personas. No llora por perder a alguien. No reflexiona sobre lo que pudo haber hecho mal. No acepta la responsabilidad por el daño que causó. No se pregunta si pudo haber sido mejor. No. Él no hace ese proceso. Porque para él, el dolor no es una oportunidad de crecimiento. Es una amenaza. Es algo que debe evitar a toda costa. Entonces, ¿qué hace? En lugar de enfrentar ese dolor, en lugar de mirar hacia adentro y comenzar a sanar, busca una distracción. Busca a alguien más. Alguien que lo adore, que lo admire, que lo haga sentir especial otra vez. Alguien que lo haga olvidar el vacío que siente por dentro. Pero no es amor lo que busca. No es conexión. No es una relación genuina. Es anestesia emocional. Es un calmante temporal para ese dolor interno que no sabe cómo manejar. Él no busca una persona. Busca una solución temporal. Busca a alguien que le devuelva la sensación de poder, de control, de valía. Alguien que lo haga sentir visto, aunque sea de una forma superficial. Alguien que le devuelva la atención que necesita para mantener su ego inflado. Pero esa atención no es real.
No está basada en el amor, ni en la comprensión mutua. Está basada en la necesidad de sentirse importante. Por eso, cuando empieza esa nueva relación, parece como si todo fuera perfecto. Como si hubiera encontrado al fin a la persona ideal. Como si hubiera aprendido, como si hubiera cambiado. Pero no. No ha cambiado. Solo ha cambiado de espejo. Y ese nuevo espejo, tarde o temprano, también se romperá. Porque el narcisista no puede mantener una conexión real con nadie. Porque tarde o temprano, esa nueva persona también empezará a mostrar sus defectos humanos. Sus opiniones propias. Sus límites. Sus emociones. Y eso, para él, es intolerable. Entonces, volverá a buscar otra distracción. Otra persona. Otra relación. Otra ilusión. Pero mientras tanto, tú, que ya no estás allí, sigues presente en tu mente. No como un recuerdo de amor, no como una historia que quiera recuperar, sino como una herida emocional que no cicatriza. Como una conexión que perdió y no puede recuperarse. Como una fuente de poder que se le escapó entre los dedos. Y eso, para él, es frustrante. Es insoportable. Es una herida que no cierra. Él no se fue porque estaba sano. Se fue porque no podía enfrentar el dolor. Se fue porque no podía aceptar que no tenía el control. Se fue porque no podía seguir mirando al espejo que le mostrabas cada vez que estaba cerca. Y ahora, aunque parece que ha encontrado a alguien nuevo, aunque parece que ha seguido adelante, en realidad solo se ha movido lateralmente. Ha cambiado de lugar, pero sigue en el mismo ciclo. El mismo patrón. La misma farsa. Porque el narcisista no se mueve hacia adelante. Se mueve en círculos. En cada nueva relación, se repite la misma historia. Idealiza. Manipula. Controla. Descarte. Y cuando ya no puede más, vuelve a empezar. No hay evolución. No hay sanación. Sin crecimiento del heno. Solo hay repetición. Y tú, que ya no estás dentro de ese círculo, has salido de su mundo. Has dejado de ser su espejo. Has dejado de ser su fuente de poder. Y eso, para él, es lo más difícil de aceptar. Porque tú no eras reemplazable. Tú no eras solo una más en su lista. No eras solo un paso en su camino. Tú eras alguien que le mostraste una forma diferente de amar, de conectar, de existir. Y eso, aunque no lo reconozca, aunque no lo admita, aunque no lo exprese, lo cambió de alguna forma. Pero tú ya no estás allí. Tú ya has seguido adelante. Ha escrito una nueva historia. Una historia donde él no es el protagonista. Una historia donde tú eres la heroína. Y eso, para él, es insoportable. Al principio, esa nueva persona recibe el mismo guión que tú escuchaste. Eres diferente. Nunca antes había sentido esto. Finalmente alguien me entiende. Pero todo eso no es más que una ilusión, una repetición de la fase de idealización que ya conoces demasiado bien. La fase idealizadora no dura para siempre. La fase en la que todo parece perfecto, esa etapa inicial en la que todo brilla con luz propia, en la que el narcisista parece haber encontrado por fin la solución a todos sus problemas, no dura para siempre. Al principio, todo parece mágico. Como si hubieran encontrado la persona ideal, la que los entiende de verdad, la que los apoya sin cuestionar, la que parece no tener conflictos, opiniones distintas o necesidades propias. Pero ese momento, aunque puede parecer eterno al principio, tiene fecha de vencimiento. Porque, tarde o muy tarde, esa nueva persona empieza a mostrar sus verdaderas facetas. Empieza a tener opiniones propias. A expresar lo que siente. A establecer límites claros. A cuestionar decisiones. A no estar siempre de acuerdo. A no ceder ante cada capricho o manipulación. En fin, empieza a ser humana.
Empieza a actuar como una persona real, con emociones, con pensamientos, con autonomía. Y eso, para un narcisista, es absolutamente intolerable. Porque el narcisista no busca una persona real. No busca una relación genuina, basada en el respeto mutuo, en la conexión auténtica o en el crecimiento conjunto. Lo que busca es un espejo. Un espejo que le devuelva una imagen idealizada de sí mismo. Una imagen en la que siempre se vean perfectos, admirados, deseados, superiores. Busca a alguien que esté allí para reforzar su ego, para validarlo, para hacerlo sentir especial sin cuestionar nada. Busca una persona que no tenga necesidades propias, que no tenga conflictos internos, que no tenga emociones complejas, que no se canse, que no se enoje, que no se aleje. Busca una fuente de suministro emocional inagotable, que nunca se agote, que nunca se cuestione, que nunca se resista. Pero esa persona no existe. Porque todos somos humanos. Y ser humano implica tener opiniones, deseos, límites, emociones y momentos de desacuerdo. Y cuando esa nueva persona empieza a mostrar su humanidad, comienza el desgaste emocional en la relación. Comienza el deterioro de la ilusión que el narcisista había construido a su alrededor. Y en ese momento, cuando la ilusión empieza a romperse, cuando la máscara comienza a caer, el narcisista comienza a comparar. Comienza a recordar. Comienza a mirar hacia atrás, buscando en el pasado una respuesta a la insatisfacción que siente en el presente. Y en esos recuerdos, apareces tú. Tú, la persona que descartó. Tú, la persona que no pudo controlar del todo. Tú, la persona que no se rompió cuando él esperaba que lo hicieras. Tú, que no te convertiste en un eslabón más de su cadena de manipulación. Tú, que te fuiste, o que no te rendiste, que no te doblegaste, que no te adaptaste a sus reglas. Tú, que no respondiste como él esperaba. Y por eso, aún estás presente en tu mente. No como un recuerdo de amor. No como una historia que desees recuperar. Sino como una herida emocional que no ha cerrado. Como una conexión que perdió y no puede recuperarse. Como una fuente de poder que se le escapó entre los dedos. Y eso, para un narcisista, es frustrante. Es insoportable. Es una herida que no cicatriza. Porque tú representabas algo que ahora ya no tiene. Alguien que lo hacía sentir poderoso, aunque fuera de forma tóxica. Alguien que lo escuchaba, que lo comprendía, que lo apoyaba, incluso cuando no se lo merecía. Alguien que, aunque fuera manipulada, tenía una conexión real contigo, una conexión que no puede replicar con facilidad. Y ahora, al ver que esa nueva persona no puede reemplazarte del todo, al ver que no puede ofrecerle lo mismo que tú le dabas, el narcisista vuelve a pensar en ti. No porque te quiera. No porque haya cambiado. Sino porque está buscando una salida a su propia insatisfacción emocional. Está buscando una forma de recuperar el control, de volver a sentirse poderoso, de reafirmar su ego. Pero tú ya no estás allí. Tú has cambiado. Tú has crecido. Tú has dejado de ser su espejo. Y eso, para él, es lo más difícil de aceptar. ¿Por qué siguen mirando hacia atrás? Porque, aunque no lo admitan, aunque lo nieguen con todas sus fuerzas, tú representas algo que ya no tienen, una conexión que, aunque tóxica, les daba poder. Les daba estabilidad emocional, aunque fuera artificial. Les daba un lugar donde sabían qué esperar. Sabían cómo manipularte, cómo hacerte reaccionar, cómo hacerte sentir culpable, cómo hacerte volver. La nueva persona no ofrece eso. No es predecible. No es fácil de manejar. No está condicionada a sus juegos. Y eso los asusta. Los hace sentir inseguros. Y cuando eso pasa, su instinto no es buscar una solución real. Es buscar una salida. Y esa salida, muchas veces, es mirar hacia atrás. Es recordarte a ti. El narcisista no se mueve hacia adelante. Se mueve en círculos.
Una de las características más profundas del narcisista es que carece de lo que se conoce como constancia objetiva. Esto significa que no pueden mantener una conexión emocional contigo cuando no estás presente. Si no estás allí, validándolos, admirándolos, reaccionando a ellos, es como si no existieras. Pero en el momento en que la nueva persona empieza a fallarles, en el momento en que ya no les ofrece la adoración constante que necesitan, automáticamente recuerdan a las personas que sí lo hicieron. Y tú, por mucho que intentes alejarte, sigues siendo esa persona. Por eso, aunque ya no estén contigo, aunque ya hayan elegido a alguien más, siguen mirando hacia atrás. Siguen buscando señales tuyas. Siguen revisando tus redes sociales. Siguen usando a otras personas para saber de ti. Porque necesitan saber que sigues allí. Que sigues siendo una opción. Que sigues siendo una fuente de poder emocional. No vuelven por amor. Vuelven por miedo. Cuando el narcisista vuelve a buscarte, no lo hace porque te quiera. No lo hace porque haya cambiado. Lo hace porque está asustado. Porque no sabe cómo manejar una relación sin manipulación. Porque la nueva persona no lo hace sentir tan poderoso como tú lo hacías. Pero tú has cambiado. Ya no eres la misma persona que antes. Ya no estás dispuesta a caer en sus juegos. Ya no estás dispuesta a ser su espejo. Y eso, en lugar de alejarlo, lo obsesiona aún más. Porque ahora no solo te recuerda como la persona que lo apoyaba. Te recuerda como la persona que se fue. Que no se rompió. Que no se rindió. Y eso, para un narcisista, es insoportable. Porque significa que perdió el control. Y eso, para ellos, es una herida que nunca se cierra. ¿Por qué siguen comparando a la nueva persona contigo? Porque, aunque no lo digan en voz alta, aunque lo nieguen con todas sus fuerzas, tú sigues siendo el estándar. No como un recuerdo romántico, no como una nostalgia emocional, sino como una medida. Una medida de conexión, de intensidad emocional, de lo que era sentirse comprendido, admirado, apoyado. Tú eras la persona que les daba lo que necesitaban. No solo atención, no solo halagos, no solo validación constante. Eso cualquiera puede dárselo. Tú les dabas algo más profundo. Les dabas conexión emocional. Empatía genuina. Paciencia inquebrantable. Incluso en tus momentos de resistencia, en tus límites, en tus desafíos, estabas ofreciendo algo que ellos no sabían cómo manejar, autenticidad. Porque tú no eras una herramienta. No eras un espejo perfecto. Erais una persona real. Con emociones verdaderas, con necesidades, con pensamientos, con una voz propia. Y eso, aunque no lo admitan, es algo que no pueden encontrar en nadie más. La nueva persona puede ser más complaciente. Puede decirle lo que quiere escuchar. Puede evitar conflictos. Puede adaptarse más rápido a sus necesidades. Puede no cuestionar tanto. Puede no establecer tantos límites. Puede no desafiarlos tanto. Puede parecer más fácil de manejar, más cómoda, más predecible. Pero eso no significa que sea más auténtica. No significa que ofrezca lo mismo que tú ofreciste. Porque tú no eras complacencia. Tú eras conexión. Tú no eras una fuente de suministro emocional inagotable. Tú eras una persona con emociones reales, con pensamientos propios, con una vida fuera de su mundo. Y eso, aunque no lo reconozcan, es algo que no pueden replicar con nadie más. Y por eso, el narcisista sigue comparando. Sigue preguntándose por qué no se siente igual. ¿Por qué no hay la misma profundidad? ¿Por qué no hay la misma conexión? ¿Por qué, aunque la nueva persona le dé más atención, más halagos, más validación, él sigue sintiéndose vacío? Incompleto. Porque no es la cantidad de atención lo que le falta. Es la calidad. Es la autenticidad. Es la profundidad. Es esa conexión que tú le dabas sin siquiera proponértelo. Una conexión que no se fabrica.
que no se programa, que no se compra con palabras vacías. Y en lugar de asumir la responsabilidad, en lugar de aceptar que no pueden encontrar lo que tenían contigo, lo culpan a la nueva persona. La critican. La manipulan. La castigan. Tratan de hacerla ser como tú. Tratan de moldearla, de entrenarla, de convertirla en alguien que no es. Porque creen que si pueden hacerla actuar como tú, si pueden hacerla hablar como tú, si pueden hacerla sentir como tú, entonces podrán recuperar lo que perdieron. Pero no pueden. Porque la autenticidad no se fabrica. No se enseña. No se impone. La autenticidad surge desde dentro. Y tú, sin darte cuenta, eras auténtica en un mundo donde el narcisista solo conoce la farsa. Tú eras real en un mundo de máscaras. Y eso, para ellos, es insoportable. Porque les recuerda que, por mucho que intenten recrear lo que tenían contigo, nunca lo van a lograr. Porque no es algo que se pueda imitar. No es una conducta. No es una técnica. Es una forma de ser. Y por eso, cuando la nueva persona empieza a mostrar sus propias emociones, sus propias opiniones, sus propios límites, el narcisista se frustra. Se molesta. Se enfada. Porque no es lo que esperaba. No es lo que quería. No es lo que necesitaba. Y en lugar de reconocer que no pueden encontrar a alguien como tú, en lugar de aceptar que no pueden reemplazarte, lo culpan a la nueva persona. La critican. Le dicen que no es suficiente. Que no lo entiende. Que no lo apoya. Que no lo ama como debería. Y así, empiezan de nuevo. El ciclo vuelve a girar. La nueva persona empieza a sentir la presión. Empieza a cambiar. Empieza a adaptarse. A ceder. A ocultar sus emociones. A no cuestionar. A no desafiar. Pero eso no significa que haya ganado el narcisista. Eso significa que ha perdido otra persona. Tú no eras reemplazable. Tú eras el espejo. Y eso es algo que, aunque no lo admitan, no pueden olvidar. Porque tú les mostraste quiénes eran. Les mostraste sus miedos, sus inseguridades, sus carencias emocionales. Les mostraste su vacío. Y eso, para ellos, es insoportable. Por eso, aunque ya no estés allí, aunque ya no seas parte de su vida, sigues siendo el estándar. Sigues siendo la persona contra la que miden a las demás. Sigues siendo la conexión que no pueden volver a encontrar. Y eso no es una carga para ti. Es un testimonio de tu valor. Porque tú no eras una más. No eras una cara más en su lista. No eras un paso en su camino. Tú fuiste alguien que, aunque no lo reconozcan, les cambió algo dentro. Les mostró una forma diferente de amar, de conectar, de existir. Y aunque ellos no puedan aceptarlo, aunque ellos no puedan expresarlo, aunque ellos no puedan admitirlo, lo saben. Lo sienten. Y por eso, siguen comparando. Por eso, siguen mirando hacia atrás. Tú no eras olvidable. Tú eras inolvidable. No por tu perfección. No por tu complacencia. No por tu sumisión. Sino por tu autenticidad. Por tu humanidad. Por tu fuerza. Por tu capacidad de amar sin perder tu esencia. Y eso, para un narcisista, es algo que no pueden encontrar en nadie más. ¿Por qué te envían mensajes extraños? ¿Por qué dejan migas de pan emocional? Porque el narcisista no deja de manipular. Ni siquiera cuando ya no están contigo. De hecho, muchas veces sus intentos de reconexión se intensifican cuando ya están con otra persona. Mensajes repentinos. Solo pensaba en ti. Espero que estés bien. Extraño nuestra conexión. O incluso situaciones más sutiles, una publicación en redes sociales que parece dirigida a ti, un comentario indirecto, una persona compartida que de repente se pone en contacto contigo. Todo eso no es casualidad. Es una estrategia.
Es una forma de probar si aún puedes ser manipulado. Es una forma de ver si aún estás emocionalmente disponible. Es una forma de recordarte que, aunque ya no estén contigo, todavía tienen poder sobre ti. Pero si no respondes, si te mantienes firme, si eliges el silencio, les quitas el poder. Y eso, para ellos, es insoportable. No eres tú quien tiene que resolver su obsesión. Es su herida, no la tuya. Lo más importante que debes recordar es que su obsesión contigo no es tu responsabilidad. No es una señal de que debas volver. No es una prueba de que todavía te quieren. Es solo una prueba de que no han podido superar la pérdida de su fuente de poder. Tú no eres el problema. Tú no eres el espejo roto. Tú eres la persona que les mostró quiénes eran en realidad. Y eso, para ellos, es insoportable. Por eso, tu mejor respuesta no es una palabra. No es un mensaje. No es una reacción. Tu mejor respuesta es el silencio. El distanciamiento. No hay contacto. Tu sanación comienza cuando dejas de darles poder sobre ti. No es algo que suceda de la noche a la mañana. No es un momento mágico en el que de repente dejas de sentir dolor, de repente dejas de preguntarte si hiciste lo correcto, si pudiste haber hecho algo diferente, si tal vez, solo tal vez, las cosas podrían haber sido distintas. No. La sanación no es así. Es un proceso. Un camino lleno de altibajos, de momentos de claridad y otros de duda. Pero en medio de todo eso, hay un punto de inflexión. Un momento en el que decides que ya no vas a seguir permitiendo que esa persona controle tus emociones, tus decisiones, tu autoestima. Un momento en el que eliges, conscientemente, dejar de darles poder sobre ti. Porque, aunque sigan apareciendo en tu mente, aunque a veces te preguntes cómo están, qué están haciendo, si están felices, si piensan en ti, tú ya no estás en sus manos. Tú ya no estás en su juego. Y eso, en sí mismo, es un acto de sanación. Reclamar tu poder no significa vencer al narcisista. No se trata de demostrarles que tenías razón. No se trata de hacerles sentir mal, de hacerles pagar por el daño que te hicieron, de mostrarles lo feliz que eres sin ellos. No. Reclamar tu poder no es venganza. No es una competencia. No es un duelo emocional donde uno gana y el otro pierde. Reclamar tu poder significa algo mucho más profundo. Significa que dejas de vivir tu vida en función de ellos. Que dejas de preguntarte qué pensarían de tus decisiones. Que dejas de censurar tus emociones, tus palabras, tus acciones por miedo a su reacción. Significa que dejas de darles un espacio en tu mente que no merecen. Reclamar tu poder no significa demostrarles que te necesitan. Porque no lo harán. Ellos no están buscando sanación. Ellos están buscando control. Y no vas a encontrar paz en probarles algo a personas que no quieren ver la verdad. No significa vengarte o hacerles daño. No se trata de convertirte en alguien frío, distante, con rencor. No se trata de escribirles mensajes cargados de dolor, de subir publicaciones dirigidas a ellos, de usar a otras personas para hacerles saber cómo estás. No. Porque eso solo los mantiene en el centro de tu historia. Y tú, mereces que tu historia sea tuya. Que cada página, cada capítulo, cada palabra sea escrita por ti, no como respuesta a lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Vengarte solo te mantiene atrapado en el pasado. Te mantiene en un lugar donde tu energía, tu tiempo, tus emociones siguen siendo utilizadas para alimentar algo que no te da nada a cambio. Reclamar tu poder significa elegir tu paz. Significa que empiezas a priorizar tu bienestar por encima de cualquier necesidad de explicación, de justificación, de confrontación. Significa que eliges no responder al mensaje que te envían a las 2 de la mañana, solo para ver si aún estás allí. Que eliges no revisar sus redes sociales una y otra vez, buscando señales de arrepentimiento que nunca llegarán. Significa que empiezas a entender que tu paz no depende de que ellos reconozcan el daño que te hicieron.
Tu paz depende de ti. De tu decisión de seguir adelante, de no mirar atrás, de no dejar que sus palabras, sus acciones, sus intentos de reconexión te desestabilicen. Significa reconstruir tu identidad. Porque en una relación con un narcisista, muchas veces terminas perdiéndote. Terminas adaptándote tanto a sus necesidades, a sus juegos, a sus manipulaciones, que olvidas quién eras antes. Olvidas tus gustos, tus sueños, tus límites, tus valores. Olvidas cómo te sentías cuando no tenías que justificar tu existencia. Reconstruir tu identidad no es fácil. Requiere tiempo. Requiere paciencia. Requiere que te enfrentes a preguntas que no tienen respuestas inmediatas. ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué creo? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de relaciones quiero tener en mi vida? Pero es en ese proceso donde empiezas a sanar. Donde empiezas a recordar que fuiste alguien antes de conocerlos. Que fuiste alguien fuerte, auténtico, lleno de luz, antes de que ellos entraran y oscurecieran tu mundo. Y que puedes volver a ser esa persona. Más fuerte. Más clara. Más auténtica. Significa recordar quién eras antes de conocerlos. Porque tú no eras débil. No eras manipulable. No eras insegura. Tú eras alguien con corazón, con empatía, con amor para dar. Y no es tu culpa que hayas sido herida por alguien que no sabía qué hacer con tanto amor. Tú eras alguien que creía en las personas. Que creía en el amor, en la conexión, en la bondad. Y no tienes que sentirte mal por eso. Al contrario. Tienes que sentirte orgullosa. Porque eso te define. Porque eso te hace diferente a ellos. Y ahora, tienes la oportunidad de recordar quién eras. De reconstruirte, no como la persona que ellos querían que fueras, sino como la persona que siempre fuiste, y que ahora, con más sabiduría, con más claridad, puede ser aún más auténtica. Y, sobre todo, significa convertirte en alguien más fuerte que la versión que ellos conocieron. Porque ellos te conocieron en un momento. En un momento en el que aún estabas aprendiendo, en el que aún estabas cediendo, en el que aún estabas intentando entender. Pero tú no te quedaste allí. Tú evolucionaste. Tú aprendiste. Tú creciste. Y ahora, eres alguien más fuerte. Alguien que no cae en sus juegos. Alguien que no se deja manipular. Alguien que no se disculpa por existir. Alguien que no necesita su validación para sentirse valiosa. Y eso, para ellos, es insoportable. Porque ellos no evolucionan. No cambian. No crecen. Ellos siguen estancados en su necesidad de control, en su miedo al abandono, en su negación de la realidad. Y cuando ven que tú ya no estás allí, que ya no responde como antes, que ya no les das el poder que antes les dabas, se sienten perdidos. Porque ahora, aunque sigas mirando hacia atrás, tú ya has seguido adelante. Ya no estás en tu espejo. Ya no estás en tu mente como una herramienta, como una fuente de poder. Estás en tu mente como una herida. Como una pérdida. Como una historia que no cerró como ellos querían. Pero tú, mientras tanto, has escrito una nueva historia. Una historia donde ellos no son el protagonista. Una historia donde no hay manipulación, donde no hay juegos, donde no hay miedo. Una historia donde tú eres la heroína. Y eso, para ellos, es lo más difícil de aceptar. Porque ellos no saben cómo manejar a una heroína. No sé cómo manipular a alguien que ya no necesita de su aprobación. No saben cómo controlar a alguien que ha decidido vivir su vida con libertad, con paz, con amor propio. Tú ya no eres su espejo. Tú eres su reflejo. Y no les gusta lo que ven.